Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un clásico de la ciencia ficción que es Starship Troopers de Robert A. Heinlein, que de hecho en español se ha titulado tanto como Las Brigadas del Espacio o Las Tropas del Espacio, aunque siempre lleva el subtítulo en inglés, por eso he preferido dejarlo así. Se trata de una novela de ciencia ficción militar y también de ficción filosófica por este escritor norteamericano que destaca precisamente por sus obras de ciencia ficción dura y de hecho se considera como uno de los pioneros, y la importancia que en sus obras suele tener su formación como ingeniero aeronáutico y su pasado como oficial naval. Esta obra y la obra de Heinlein en general ha tenido una gran importancia en la ciencia ficción posterior, ya sea utilizada como base o bien como reacción a la misma. Y hay obras como El juego de Ender o La guerra interminable que no hubiesen existido si no existiese esta novela, porque se ven claramente las inspiraciones y las cosas que han cogido de aquí. De hecho, Heinlein fue nombrado el primer gran maestro escritor de la ciencia ficción en 1974 y varias de sus obras han ganado Hugos y Retro-Hugos, así como otros premios del género. Esta obra en concreto se considera la última de su primer periodo y se publicó en 1959 y ganó el premio Hugo. Después de la muerte de Heinlein, se adaptó a una película que se considera de culto en 1997, dirigida por Paul Verhoeven y guionizado por Edward Neumeier, además de varias secuelas, pero bueno, las secuelas van bajando muchísimo el nivel. En España ahora mismo no está siendo publicado y la última vez que se publicó fue por la editorial Factoría de Ideas con unas 300 páginas y es la edición que se puede encontrar más fácilmente de segunda mano. Antes que nada, de empezar con el análisis habitual, hay que saber qué es y qué no es este libro. Y para ello ya os aviso que hay que saberlo para no decepcionarte cuando vas a leer el libro. Y que además esta reseña contiene también el análisis, por lo que voy a hacer referencia a cosas que pasan a lo largo de la novela, aunque no trate en sí el final, por lo que si seguís es bajo vuestra responsabilidad. La novela no busca contar una historia tradicional de inicio, nudo, desenlace, porque de hecho no sabemos prácticamente nada sobre el inicio y nada sobre el final de la guerra intergaláctica que están librando los humanos. Y tampoco sabemos exactamente la motivación que tiene el enemigo, una raza extraterrestre, o demasiada información sobre ellos, ya que Heinlein lo que buscaba trasladar a sus lectores eran sus opiniones sobre el ejército y su concepto sobre lo que es ser un buen ciudadano y cuál es el deber de una persona con respecto a su grupo social. Y en lugar de escribir un artículo sobre su filosofía moral, lo que hizo fue escribir un libro en una novela para que llegase realmente a los jóvenes y se convirtió en un superventas. No sé cuántos de estos se alistaron al ejército, pero la cuestión es que su mensaje llegó al público que quería. Y por esta razón, los dos rotores de la historia son, por un lado, la importancia de que existan los ejércitos y la función que tiene la guerra para el avance de la sociedad, y por otro lado, las conversaciones que tiene el protagonista con su profesor de filosofía moral, Dubois, sobre por qué una sociedad guiada por los veteranos militares y por la disciplina militar es superior a cualquier otra que pueda existir. Por eso mismo, la novela, en lugar de tratar esta guerra intergaláctica, lo que trata es el recorrido del protagonista dentro del ejército desde el momento en el que se alista para poder convertirse en un ciudadano de pleno derecho, porque si no realizas este servicio federal no lo eres, y que lo hace más por inercia, influenciado por su mejor amigo, que por una motivación real suya, hasta que va avanzando dentro del estamento militar y termina en el momento en el que es un soldado convencido sobre su papel, el papel del ejército y la moralidad de sus acciones. De este modo, la guerra intergaláctica que luchan los humanos contra esta especie extraterrestre y los acontecimientos que suceden dentro de esta guerra en realidad forman parte simplemente del trasfondo de este recorrido psicológico y moral que lleva a cabo el protagonista. Y como tal, no tiene ni un inicio ni tiene un final y prácticamente no tiene ni un medio, porque únicamente vemos diferentes vistazos que es lo que ve él. Por ello, siendo el eje central esta experiencia y evolución ideológica del protagonista, Johnny Rico, la novela está escrita en primera persona subjetiva desde su punto de vista, narrado de forma no lineal porque se utilizan muchísimo los flashbacks para explicar cómo decidió alistarse y cómo termina en la infantería móvil, que luego os explicaré qué es, y el punto en el que finalmente se convierte en un soldado convencido, mezclando así la narración del presente, que ya empieza con la guerra empezada y con él en plena incursión, y con los flashbacks para llegar a este punto final. Es una narración que puede resultar complicada
no solamente porque tiene este orden no lineal, sino también porque utiliza muchos términos militares, pero sobre todo por la forma en la que empieza, porque empieza con él preparándose para una incursión de la infantería móvil cuando están a punto de dejarlo caer en el planeta para llevar a cabo este ataque. Y claro, utiliza toda la terminología militar, la que existe de verdad y que claro, si no eres un experto en ello, pues también cuesta de seguir. Pero es que además hay también terminología inventada para la novela y todas estas armas que existen que nosotros no sabemos qué son, empezando por la infantería móvil y el traje que llevan para luchar. Pero poco a poco, a medida que vamos viendo flashbacks que se van mezclando con este presente, vamos entendiendo cada vez más qué es lo que está sucediendo y a pesar de que algunos tramos se hacen mucho más lentos porque se centran en estas discusiones ideológicas, especialmente entre él y su profesor de filosofía moral, la verdad es que si te interesa este género, no creo que se haga pesado en ningún momento, incluso cuando no compartes sus opiniones, porque yo desde luego en muchos aspectos no las comparto. Pero también es cierto que hubiese preferido que hubiese un desarrollo mucho más grande de la trama de trasfondo que hay detrás de todo esto, porque quiero saber más de todo lo que está sucediendo. Pero bueno, si no, nos leemos el juego de Ender y la guerra interminable que intenta suplir estas cosas. Creo que es interesante hablar de los temas que trata este libro porque además son temas que provocan muchísima controversia. El primero de ellos y el más importante es el militarismo porque, como he dicho, la novela defiende que la guerra es inherente al ser humano y que solamente con el uso de la violencia se acaban los conflictos y que únicamente con la guerra se puede avanzar socialmente y tecnológicamente, por lo que la existencia de los ejércitos es no solo inevitable sino también necesario. Esto se traslada en la novela no solamente en este conflicto intergaláctico que hay con la especie extraterrestre y en el camino del protagonista dentro del ejército, sino sobre todo en la sociedad que nos presenta, porque nos presenta una sociedad supuestamente utópica que no deja de ser una dictadura militar, ya que únicamente son ciudadanos de pleno derecho y pueden votar y ser clase política los veteranos militares, porque se considera que solamente ellos comprenden lo que significa servir a su país y renunciar a su individualidad. Hay, por lo tanto, una glorificación muy clara del ejército como solución última para la sociedad, pero a la vez la visión que presenta no deja de ser crítica con la política que tenía en esos momentos en los años 50 Estados Unidos con los regímenes comunistas. Y de hecho, estos regímenes comunistas se dice que están representados en la novela en las dos razas extraterrestres que aparecen. Esta posición ha llevado a que tanto el libro y el autor hayan sido acusados en numerosas ocasiones de promover el fascismo. Y bueno, yo no sé si llegaría hasta este punto, pero lo que está claro es que como mínimo es propagandístico, porque recordemos que esto era la intención del autor y por ello promueve el militarismo y además glorifica la guerra. Pero a la vez también es una crítica sobre cómo son y funcionan los ejércitos en el mundo real, ya que no tiene nada que ver en cómo funcionan dentro del libro, porque todos sus miembros son competentes, están allí porque quieren estar y trabajan como un reloj suizo, ya que en cualquier momento pueden elegir abandonar el ejército, por lo que los que quedan allí únicamente buscan el bien común. El siguiente tema importante es el de aprendizaje o lo que se dice en inglés el coming of age, y es que la maduración del protagonista a nivel moral y filosófico para el convencimiento militar es el elemento central de la obra, y es gracias a su alistamiento en el ejército y su paso por la infantería móvil lo que lo lleva a cambiar su perspectiva sobre la vida, la sociedad y sobre todo sobre el ejército, ya que cuando se alista, como os he dicho, lo hace más por presión social y no por convencimiento o una motivación real, pero cuando termina la obra acaba siendo un convencido de la necesidad de que exista el ejército y la importancia de su papel dentro de él. Este camino no deja de ser un adoctrinamiento claro por parte de los superiores y sobre todo por su profesor de filosofía moral, ya que en todo momento todas las personas que van apareciendo son convencidos ideológicos y además se llevan a cabo estas discusiones moral filosóficas que defienden este punto de vista y que juegan un gran papel dentro de la obra. Por lo que todas estas discusiones le llevan a concluir que la mejor forma de gobierno es aquella que está formada por veteranos militares. Y finalmente, el último tema que se suele destacar es la decadencia moral, ya que el autor critica también la moralidad de la sociedad de los 50 y esto es lo que buscaba cambiar porque, en su opinión, los jóvenes de ese momento, en el mejor de los casos, eran unos malcriados y no tenían ningún tipo de disciplina, algo que de hecho se verbaliza entre Johnny y su profesor de historia y filosofía moral.
social, el profesor Dubois, porque se defiende el castigo corporal, especialmente los azotamientos y los latigazos, para castigar los crímenes juveniles. Es más, el castigo corporal e incluso la pena de muerte dentro del Código Penal Militar es la forma que se defiende en la novela como método de control social de la población, no solamente contra los criminales, sino especialmente como método disuasorio para la población. E incluso el profesor cuestiona y ridiculiza la idea de que existan derechos fundamentales inalienables porque justifica que solamente tienen derecho a estos derechos aquellas personas que están dispuestas a luchar y a morir para el bien común. En definitiva, es una obra que tiene muchos méritos y es totalmente recomendable siempre que se sepa lo que se está leyendo, que no es una novela habitual y que te guste este género, porque si no, se puede hacer pesada e incluso resultar tediosa si no se sabe a lo que va. Pero desde luego no hace falta tener conocimiento militar, porque yo tengo el conocimiento básico, que es muy básico, y sí, es cierto que hay cosas que tengo que mirar, sobre todo los diferentes oficiales que existen dentro del ejército, porque te pierdes, pero desde luego con un poco de atención se puede seguir sin ninguna dificultad. Antes de entrar en la reseña, quiero hacer referencia al mundo en el que transcurre, porque es importante por todo esto que os he comentado antes, y es que se sitúa aproximadamente unos 700 años en el futuro, en los que la Tierra está gobernada por la Federación Terrestre, un gobierno mundial que está formado por veteranos militares. La sociedad que se describe es claramente utópica, desde el punto de vista del autor por lo menos, ya que todos sus miembros, sean plenos ciudadanos o no, viven cómodamente y no sufren de nada, y además disfrutan del acceso libre a la tecnología que existe en el momento, pudiendo llegar además, sin ser ciudadanos, a tener un gran poder económico sin llevar a cabo este servicio federal. Y de hecho es el caso del padre del protagonista, que es uno de los hombres más ricos de la zona de Estados Unidos, pero únicamente tienen plenos derechos como ciudadanos y pueden votar y formar parte de la clase política los que llevan a cabo este servicio federal. Hay que decir que Heinlein es avanzado para su época, ya que en su obra considera que tanto los hombres como las mujeres tienen exactamente los mismos derechos, el derecho a alistarse y después a tener estas posiciones de poder, pero que una vez en el ejército ocupan diferentes posiciones y están segregados. Y esto se justifica con las diferentes habilidades entre hombres y mujeres, pero que hay mujeres también con situación de poder. Por ejemplo, se considera que las mujeres son los mejores pilotos de naves intergalácticas, pero, por ejemplo, dentro de la infantería móvil todos los soldados son hombres. Pero bueno, a pesar de ser una dictadura militar, es curioso que no parece que se ejerza una gran presión a los adolescentes para que se alisten, ya que en la asignatura de Historia y Filosofía Moral, en la que se habla pues toda esta filosofía que mueve esta sociedad y que es dada por un oficial veterano, únicamente se exige la asistencia obligatoria y participar en los debates que se dan en clase, pero ni siquiera tener nota, por lo que únicamente asistiendo y participando se aprueba y ya está. Y además, cuando van a la oficina de alistamiento, el oficial encargado intenta una y otra vez disuadirlos de que se alisten, dándoles una versión realista de lo que les espera una vez estén dentro. Incluso se ofrece que un recluta o incluso un soldado que haya superado la instrucción en cualquier momento pueda decidir dejar el ejército o la instrucción sin que tenga ningún tipo de repercusión más allá de que no llegará a tener estos plenos derechos como ciudadano, porque en esta sociedad lo que se busca es que aquellos que estén en el servicio activo se dediquen al 100%, sean competentes y no huyan en pleno combate, porque el huir de la instrucción o del pleno combate sí que se castiga con la pena de muerte. En esta sociedad también la mayoría de delitos y desviaciones sociales se castigan con agresiones físicas, con castigos físicos, muchas veces con latigazos públicos para disuadir al resto de la población. Se explica cómo en el siglo XX las democracias occidentales colapsaron solas, sin que nadie hiciese nada, no hubo un golpe militar, debido a la incapacidad que tenían para controlar el crimen y especialmente la delincuencia juvenil. Y que esto, junto con una guerra que hubo entre la alianza de Estados Unidos, del Reino Unido y Rusia contra la hegemonía china, hizo que colapsasen y en su lugar apareciesen estas estructuras militares. En este mundo también se hace referencia a dos especies extraterrestres, por un lado a los llamados bichos o arácnidos, que son una especie que tienen una mentalidad tipo colmena, como vemos en el juego de Ender, por lo que los miembros están especializados en diferentes clases y castas y únicamente son los guerreros que luchan y solo pueden vencerse atacando a las reinas o la casta dirigente.
es contra esta especie con la que se lucha esta guerra intergaláctica. Por otro lado está la especie a la que se refieren como los flacuchos y que se definen como algo intermedio entre esta mentalidad comunitaria de los bichos y la individualidad humana. Y inicialmente empiezan siendo enemigos y en un momento indeterminado de la guerra, porque ni el protagonista lo sabe, pasan a apoyar a los humanos. Hay que tener en cuenta también que al comienzo del libro, aunque es cierto que hay algún enfrentamiento con estas razas extraterrestres, no se considera que se estén en guerra con ellos, por lo que la Tierra está en paz, pero en algún momento en el que Rico está llevando a cabo la instrucción, que él tampoco tiene claro cuándo es, se inicia el conflicto, después de que estos bichos o arácnidos ataquen y aniquilen una ciudad de la Tierra, que creo que es Buenos Aires. Por lo que cuando finaliza su instrucción es destinado inmediatamente al combate activo. Sabemos también que existen en este universo los viajes más rápidos que la luz y que de hecho se pueden trasladar en cuestiones de semanas a lugares indicados por sus superiores que a lo mejor se encuentran a casi 50 años luz. Pero sí que existe el problema de que no se habla en ningún momento de la dilación temporal ni de cómo se soluciona todo esto. En concreto, la infantería móvil, que es donde está Johnny Rico, se trata de unos soldados que cada uno de ellos llevan como una especie de traje de lucha espacial, que son prácticamente una armería con patas, ya que son lanzados desde el espacio dentro de una cápsula en el planeta en el que tienen que luchar y llevan en este traje todo tipo de arsenal, incluyendo proyectiles nucleares. Y finalizada la incursión, tienen que dirigirse a un punto de encuentro y recogida para ser recogidos por la nave interestelar. Y ya entrando en la reseña del inicio de la trama, la novela se inicia en plena guerra al inicio de una incursión de la infantería móvil en la que Johnny nos explica que está a bordo de una nave interestelar, la Roger Young, como miembro del pelotón de los rudos de Razdak y que justo antes de empezar la incursión, a pesar de que ya lleva varias, le entra muchísimo miedo y empieza a tener los tembleques, que es el momento cuando se tiene que meter dentro de la cápsula y ser lanzado. En este capítulo, la unidad realiza una incursión muy breve contra una colonia planetaria de los flacuchos, porque en este momento aún son enemigos, teniendo órdenes militares de minimizar las bajas civiles, pero de causar la mayor destrucción posible en el menor tiempo posible. Por lo que, desde el principio, utiliza los términos militares para explicar cómo se lleva a cabo la incursión y la formación en que lo hacen. En esta incursión hay además 2 bajas y de hecho aquí ya vemos la dedicación al ejército porque el lugarteniente y el propio Johnny arriesgan sus vidas para salvar a 2 soldados que están heridos. Pero uno de ellos muere y resulta que es uno de sus mejores amigos, Fitzy Flores. En el siguiente capítulo ya empezamos con un flashback que es en la graduación del instituto de Johnny, en la que se nos explica cómo proviene de una de las familias más ricas del estado y que por lo tanto tiene la vida solucionada como sucesor de su padre, quien desdeña el servicio militar porque ha conseguido todo lo que tiene a pesar de no haberlo hecho. Johnny, la verdad es que tiene una relación ambivalente con este servicio, pero debido a que su mejor amigo Cal está convencido de llevarlo a cabo, está considerando alistarse él también. Y precisamente cuando acompaña a Cal a alistarse y él todavía no lo tiene claro, lo hace por un impulso del momento cuando, estando allí, se encuentran con una de las chicas más atractivas de su clase, Carmencita, que se va a alistar para convertirse en piloto. Y en ese momento toma la decisión precipitada de alistarse a pesar de la insistencia del oficial de que no lo hagan porque la vida militar es muy dura y no están preparados para ella. Esta decisión es rechazada automáticamente por sus padres, que prácticamente cortan la relación con él y mientras lleva a cabo la instrucción vemos que únicamente intercambia cartas con su madre y además a través de su tía. Y en estas cartas su madre le dice que espera que su padre en algún momento se baje del burro y hable con él porque realmente no le está hablando por orgullo, no es que le haya dejado de querer. Cuando recibe su asignación después de alistarse, resulta que es la última que tenía en la lista porque es la más dura en la infantería móvil y es destinado al campo Arthur Curry bajo la instrucción del sargento Charles Zim, que además es considerado como uno de los instructores más duros. Y en efecto, el entrenamiento es muy duro, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel psicológico, y cualquier error de juicio se castiga con un castigo físico, especialmente cuando se están llevando a cabo los simulacros de combate, ya que significaría la propia muerte o la de algún compañero. Pero a cambio, en cualquier momento los reclutas pueden decidir abandonar la instrucción
sin ningún tipo de castigo, simplemente tienen que comunicarlo, pero en cambio si se huye de la instrucción, cosa que sucede y que extraña mucho a Rico, sí que el recluta se ve sometido a un juicio militar. Y de hecho, del grupo de Johnny, que empiezan siendo 2009 reclutas, se gradúan menos de 200, porque la mayoría de ellos acaban renunciando o siendo considerados no aptos, y algunos de ellos mueren y otros huyen y son castigados. Durante estos capítulos de la instrucción, Johnny insiste en lo duro que es cada cosa a la que se enfrenta, tanto física como psicológicamente, y cómo en muchos puntos está a punto de renunciar. Y de hecho, decide hacerlo y está ya preparado para comunicarlo después de ser testigo de cómo uno de sus compañeros es condenado a recibir latigazos y expulsado del ejército después de golpear a su instructor. Y no tanto por este hecho, sino porque ve cómo el sargento Jim y el general que dirige el campamento realmente no querían llegar a este punto y estaban evitando llegar a esta situación diciéndole que no le había pegado, que había sido sin querer. Pero es la insistencia del cadete de que pegó a su comandante de forma intencionada que los obliga a llevar una corte marcial y a castigarlo, porque para el sargento y el general quien ha fallado es el propio instructor, Jim, que no debe dejarse golpear porque es algo muy fácil que pase porque llevan a los reclutas al límite físico y psicológico, por lo que es muy fácil que tengan esta reacción durante el entrenamiento. Lo que le hace cambiar de opinión es la primera carta que recibe de su profesor del Instituto Dubois de Historia y Filosofía Moral, que resulta ser no solamente un veterano de la infantería móvil donde está él, sino que además tiene el rango de coronel, y que le explica cómo de dura es la instrucción y cómo él estuvo muchas veces a punto de renunciar, pero que hay un momento en el que te encuentras con un bache psicológico muy grande y que si lo consigues superar ya llegas hasta el final, y que él está convencido de que Rico superará este momento. Esta carta le da la motivación suficiente de seguir en el ejército y llegar hasta el final, incluso después de recibir él mismo varios latigazos por un error de juicio durante la simulación de un combate con armamento, aunque no habían cargas reales, porque no se asegura de que no hubiesen soldados amigos antes de disparar, y esto en un combate real hubiese implicado la muerte de estos soldados. A partir de este punto, este tercio, y después de graduarse, veremos su camino dentro del ejército y de la lucha activa a lo largo de la guerra que ha estallado con esta especie extraterrestre, pero sin que nunca tengamos demasiados detalles sobre la misma, sobre este trasfondo, como os he dicho, porque lo que importa es esta vida militar, las bajas que sufre, las pérdidas y la evolución ideológica y moral que lleva a cabo a lo largo de la novela. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que como esta reseña es el libro que escogisteis de clásicos de la ciencia ficción, en el momento de la publicación de este vídeo publicaré también una nueva encuesta para que elijáis la próxima obra. En cualquier caso, las siguientes reseñas de libros van a ser La Yihad Butleriana de Brian Herbert y Kevin J. Anderson, Fantasmas, Ghost Story de Peter Straub y Ubik de Philip K. Dick. Y en el ámbito de los cómics, Soldado de Invierno de Ed Brubaker y el volumen 3 de Hellblazer guionizado por Garcenis. Nos vemos en el siguiente vídeo.